Hola a todos, hoy nos toca hablar de la llamada crisis diplomática entre Madrid y Buenos Aires, una crisis completamente artificial creada única y exclusivamente con motivos electorales internos por el peor presidente de la historia de la democracia española, Pedro Sánchez, el líder del PSOE que lo llevó al extremo de la ultraizquierda, que pactó con el independentismo separatista, después cuando tiene los peores resultados económicos de toda la Unión Europea, enfrentado a Javier Milei, el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad, el presidente que está convirtiendo el desastre gigantesco en que el peronismo y el kirchnerismo transformó a Argentina en la posibilidad de que Argentina vuelva a ser una potencia de primer orden mundial mediante reforma y el ajuste más profundo de la historia de la humanidad, y sin embargo mantiene los niveles más altos de popularidad. Pero antes de seguir adelante, no olvide suscribirse al canal si le gustan nuestros contenidos, darle clic a la campanita para que YouTube le informe realmente de nuestros nuevos contenidos, darnos like para que recomiende YouTube los contenidos a todo el público, y lo más importante, si quiere contribuir con que creemos cada vez más y mejores contenidos, suscríbase a nuestro Patreon aquí abajo desde $3 mensuales. Bien, estos son los dos personajes de un verdadero jefe de Estado que llegó al poder ofreciendo un ajuste severo para salvar al país del desastre y que fue votado por eso, y que está ejecutando exactamente lo que prometió. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Y un mentiroso que llegó al poder haciendo y diciendo todo lo contrario de lo que hacía y decía en las elecciones. ¿Cuál es la naturaleza de este enfrentamiento y cuándo empezó? Pues veámoslo en el video. Poco antes de que Milei fuera electo presidente en la segunda vuelta por una amplia mayoría, Pedro Sánchez, como jefe de gobierno español, un primer ministro extranjero, intervino en la campaña electoral argentina para apoyar decididamente al candidato perdedor peronista y kirchnerista Sergio Massa. Sobre estos hechos, veamos lo que nos decía el economista Juan Ramón Rayo. Pedro Sánchez ha entrado en la política argentina del mismo modo en que se ha comportado en la política española, mintiendo y embarrando. Esto empezó con Sánchez involucrándose en la campaña argentina así. Próximo día 19 de noviembre se celebrarán unos comicios decisivos en Argentina. Los dos candidatos en liza ofrecen opciones profundamente diferentes entre sí. Sergio Massa representa la seguir por la senda de los avances sociales. Frente a la estridencia, por eso, querido Sergio, te envío todo mi apoyo desde España y mis más sinceros deseos de éxito para las próximas elecciones del 19 de noviembre. Suerte y a ganar. O tal vez empezó cuando, no protocolar, sino efusiva y políticamente, Pedro Sánchez saludaba la elección del presidente kirchnerista Alberto Fernández, prometiendo un gran futuro glorioso para Argentina. Estamos hablando del gobierno que llevó la inflación al 150%, elevó los niveles de pobreza y pobreza crítica a los niveles más altos de toda la historia de Argentina, dejó al país al borde de la hiperinflación, con un déficit consolidado de 15 puntos del PIB, que es precisamente la situación que llevó a la elección de Javier Milei y a la revolución libertaria que encabeza. Ahora, veamos cómo era aquel momento en palabras de, nuevamente, Juan Ramón Rayo. Sánchez le decía al títere de Cristina: fuertes lazos unen a España y Argentina, Alberto Fernández. Ahora, ambos gobiernos progresistas compartimos además objetivos como la acción ante emergencia climática, la lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres o la adaptación al entorno digital. Los argentinos tienen buenas razones para alegrarse de que Pedro Sánchez no haya felicitado al presidente Milei. Realmente, un gobierno al que reciba una efusiva felicitación de Pedro Sánchez pueden creer que es un gobierno que destruirá a la Argentina. Ahora, la situación política interna de España, con Pedro Sánchez llegando al poder a través de pactos espurios con el independentismo, los cuales terminaron por llevarlo a atacar en la línea de flotación a la división de poderes del Reino de España, es la razón de fondo de todos estos supuestos enfrentamientos. Y para lograrlos, Sánchez ha tenido que mentir y mentir mucho, como podemos ver aquí. El independentismo no pide una reforma del Código Penal. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. En nombre de España y en nombre
del interés de España en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encauzadas por el proceso catalán. La amnistía que planteamos es perfectamente legal, es acorde con la Constitución. Algo que desde luego este Gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. Obviamente, Sánchez necesita un discurso para que los españoles nos creamos que es por lo menos el mal menor. Y para eso tiene que inventarse un poderosísimo enemigo internacional de la ultraderecha, la amenaza de la ultraderecha en España, la amenaza de la ultraderecha en Europa, la amenaza global de la ultraderecha, que de ultra no tiene nada y que en realidad son una serie de esfuerzos nacionalistas, conservadores y libertarios que surgen en diferentes lugares del mundo y que lo único que tienen en común es que están enfrentando a las fuerzas antioccidentales que representa Pedro Sánchez en España. Así que Sánchez inicia sus ataques personales desmesurados contra Javier Milei en el Parlamento español, dando pauta a lo que después seguirá la manada de hienas que es su gobierno. Me refiero, como es obvio, pues a las propuestas reaccionarias que cristalizan en formaciones políticas de ultraderecha que cuestionan la democracia y también los derechos humanos. Cuando se cuestiona el feminismo se está cuestionando una causa que evidentemente impacta en los derechos humanos, por poner solamente ese ejemplo. Y también me refiero a esas ideas reaccionarias que acaban por parasitar a los partidos de la derecha tradicional, al Partido Republicano en Estados Unidos, colonizado por el trumpismo, al Partido Conservador británico, arrastrado por el Brexit y que ahora acabamos de ver vuelven a recuperar a su principal hacedor, a las corrientes del Partido Popular Europeo que claudican ante la ultraderecha, a la derecha tradicional argentina, arrollada por el delirante discurso reaccionario de Milei. Este es el dilema, señorías, al que se enfrenta el mundo, el dilema al que se enfrenta Europa, y es también, en consecuencia, la disyuntiva a la que se enfrenta España. O la democracia proporciona seguridad o la inseguridad acabará con la democracia. Sánchez necesita construir una gigantesca mentira, realmente enorme, una mentira de carácter épico que lo presente como un adalid contra una campaña global de el resurgimiento del fascismo y que presente su permanencia en el gobierno, sus pactos espurios con el independentismo separatista y su ataque a la independencia de poderes en el Reino de España como una necesidad de interés general. Vaya tamaño de mentira que nos quiere hacer tragar Pedro Sánchez. Pero las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud. Sí, de la necesidad virtud. Por dos motivos de interés general. Primero, para consolidar los avances logrados en estos últimos 4 años y seguir avanzando por la senda de la convivencia y del progreso. Por eso es necesario que sigamos gobernando para consolidar todos estos avances 4 años más, para evitar que España retroceda, para lograr que nuestro país siga avanzando y que sea, bueno, pues una inspiración también para otras muchas sociedades europeas que ven cómo avanza la ola reaccionaria, también aupada por el Partido Popular de esos otros países. Así se inventa Sánchez su épica de mentiras para ocultar el desastre de gobierno que hace, sus esfuerzos por destruir la democracia española, atacando la división de poderes, atacando la libertad de expresión, tratando de hacer avanzar leyes de censura, tratando de perseguir a las personas por cualquier diferencia que expresen contra lo que prácticamente trata de imponer como una religión oficial. Y, por supuesto, al chillido de su jefe, la manada de hienas de su gobierno reacciona como lo que son. Ojalá gane Massa y no gane Milei, ¿no? Libertad, señorías, no es comprar y vender órganos, como hace el candidato al que ustedes defienden en Argentina, el señor Milei. Mire, a los fascistas, como Milei... Por el delirante discurso reaccionario de Milei. Libertad que concibe la derecha y la extrema derecha, es la libertad de Milei. He visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, a decir aquello que dijo a los pocos días antes de yo dije, es imposible que gane las elecciones, es imposible que... Antes de seguir adelante, den un like y suscríbase al canal. Y para seguir adelante, vea la segunda parte del video aquí.